Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra mañana más desde mi casa, su casa, para llevar otro estudio de la palabra del Señor. Espero y lo hayan estado esperando con gozo, porque tenemos una meta, mis hermanos. Hemos comenzado este libro y la meta es terminarlo. Así es que acompáñenme y de antemano le doy gracias por su apoyo. Y abra su Biblia en esta mañana en el libro de los Jueces, capítulo 3. Nos quedamos en el verso 12. Vamos a estar estudiando verso 12 al 31. Como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así su palabra: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, declaramos, Padre, que no hay nadie como tú, Señor del cielo, que solo tú eres poderoso, digno de ser en gran manera exaltado y admirado y bendecido, Señor mío y Dios mío, a quien invocamos en esta tarde su presencia en medio nuestro, Señor, para que usted nos ayude a poner estos pensamientos en orden, maravilloso Dios, y a llevar el consejo de su palabra a nuestros corazones. Espíritu Santo, le entregamos el tiempo para que usted sea obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada dimos una pequeña introducción y terminamos, mis hermanos, estudiando acerca del primer juez de Israel. Este juez fue Otoniel, ¿verdad? Que dijimos que era el sobrino de Caleb y al mismo tiempo su yerno, porque tomó a su hija como esposa. Y leímos la semana pasada que el Espíritu del Señor vino sobre él y lo capacitó y le dio la habilidad para poder librar al pueblo de Israel de mano de sus opresores. Recordamos que el rey de Mesopotamia, esto es Siria, la parte alta de Israel, había venido contra ellos y los había subyugado o los había esclavizado por 8 años. Y el Señor lo capacitó con su espíritu, le dio el poder para poder ser el líder que libertara a Israel en esa ocasión, ¿verdad? Y miramos al pueblo de Israel en su primera etapa de su nacimiento, de su crecimiento como nación. Ahora vamos a estar viendo la segunda etapa, mis hermanos, en la triste historia de Israel en su apostasía. Miramos el patrón crónico de esta nación volviéndose del verdadero Dios a los ídolos. Vamos a estar leyendo una y otra vez, como empezamos al principio: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, desgraciadamente, ante los ojos de Dios. Y una de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahorita estamos hablando del pueblo de Israel que ha cometido apostasía y cometió apostasía, pero una de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo es apostasía. Por eso el Señor pregunta que cuando venga el Hijo de Dios, ¿verdad?, de nuevo a nuestra tierra, ¿encontrará fe? Porque en realidad, ¿verdad?, dice que se levantará el enemigo y engañará aún a los escogidos, hablando del anticristo, ¿verdad? Eso no lo vamos a tocar hoy en día, pero antes de la venida del Señor vamos a mirar mucha apostasía, mucha gente abandonando la verdadera fe. Aún a los escogidos, aún los que un día habían conocido de la palabra del Señor, se apartarán en pos de otras fábulas, de otros ídolos, de otras creencias, ¿verdad? Así es que es importante estudiar la palabra del Señor para permanecer firmes, ¿verdad?, ante todo lo que estamos mirando. Mis hermanos, ya miramos
las señales de las cuales nuestro Señor Jesucristo nos habló, ¿verdad? Guerras. Hay guerra en el mundo y Ucrania se encuentra en guerra y estamos viendo los terribles efectos de la guerra. Así es que vamos a continuar con este capítulo. Hoy vamos a mirar otros dos libertadores. Miramos a Otoniel. El Espíritu Santo vino sobre él, libertó a Israel de mano de sus opresores que lo habían oprimido por 8 años y reposó la tierra por 40 años. Mientras él estuvo vivo y estuvo de juez, pues el pueblo de Israel hizo lo agradable ante los ojos de Dios, pero una vez que faltó el líder, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. El primer rey vino de Mesopotamia, de Siria, y ahora este segundo opresor viene de Moab. Dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eso nos da específicamente la razón. La razón por la cual Dios los vendió a sus enemigos era porque habían hecho lo malo. La razón está aquí, no podemos evadirla, ¿verdad? Su maldad va a comenzar a traer consecuencias a sus vidas, o van a comenzar a cosechar lo que han sembrado. Han abandonado al Señor, ahora Dios los va a dejar a ellos y los va a entregar en manos de sus enemigos. El verso 13 dice, hablando de Eglón, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ahora se unen 3 reyes para venir, o 3 tribus para venir contra los hijos de Israel. Y como ya dijimos anteriormente, el primer rey que fue Cusan Risataim, vino de la parte de arriba de Israel, de Asiria. Ahora el segundo opresor es el rey de Moab. Y recordamos, mis hermanos, que Moab era el territorio que se encontraba antes de cruzar el Jordán. Este territorio fue la parte que se le dio por heredad a los rubenitas, los gadanitas y parte de la tribu de Manases, ¿verdad? Esto lo miramos ya anteriormente, es historia para nosotros, pero es para que usted se recuerde de dónde vinieron los de Moab a atacar al pueblo de Israel. Ahora, los moabitas eran descendientes de Lot, eran familiares de los israelitas. Sin embargo, este rey Eglón, que estaba en Moab, descendiente de Lot, a través de una de sus hijas, recordamos la trágica historia, ¿verdad?, de que las hijas se llegaron al padre para poder procrear, y de ahí salió la nación de los moabitas. Ahora dice que también se unió a los amonitas. Los amonitas también eran hijos de Lot a través de la otra hermana. Recordamos, ¿verdad?, que Lot se llegó a sus 2 hijas. De unos vinieron los moabitas y de los otros vinieron los amonitas. Ahora, estos 2, digamos, tribus hermanas se unieron a los Amalek, a los amalecitas, que también eran uno de los enemigos primarios del pueblo de Israel, ¿verdad? Estos ya habían venido anteriormente y habían atacado al pueblo de Israel cuando ellos se encontraban cruzando el desierto. Gloria al Señor. Miramos aquí estos 3 que se unieron para venir contra Israel. Ahora, Amón tenía territorio, los amonitas tenían
territorio, o sea, parte del territorio. No los vencieron los israelitas al 100%, son los que dejaron, tomaron fuerza por obra de Dios, ¿verdad? Porque Dios los fortaleció para, hasta cierto modo, castigar al pueblo de Israel por su infidelidad. Ellos tenían territorio, pero los amalecitas no tenían territorio. Estos amalecitas solamente eran nómadas, andaban de lugar en lugar. Como hoy miramos a los beduinos, ¿verdad? Los beduinos es una tribu que todavía hasta este día se miran residuos de ellos en Israel y les gusta vivir en las montañas, en el desierto, y saben muy bien sobrevivir en el desierto. Esa es la vida que ellos han llevado, pero son nómadas, andan de un lugar a otro. Son los amalecitas así, aparecían en un lugar y donde, como quien dice, les daban chance, ahí se instalaban y ahí se quedaban. Estos fueron los tres que se unieron para venir contra Israel. Como dije anteriormente, ¿verdad? Que estos amalecitas eran los eternos enemigos de Israel y vinieron contra ellos, ¿verdad? Anteriormente en el desierto. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 17, verso 14. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Aquella vez que los atacaron por la retaguardia en traición, el Señor le dio una orden a Moisés. Dice: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas, por completo. Moisés hizo un altar al que puso por nombre: el Señor es mi bandera, o Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte o el Señor es mi bandera. Y dijo: la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalek de una generación a otra, ¿verdad? Esto se escribió en el libro, que la orden se le diera a Josué cuando él entrara a la tierra prometida, anticipando que Moisés no iba a entrar, y ya hablamos el por qué. A Josué le iba a tocar desempeñar este trabajo de eliminar a los amalecitas. Ahora, sabemos, mis hermanos, que aquí Moisés le está diciendo el Señor le está diciendo a Moisés que esta guerra va a ser de generación en generación. Sabemos también por otros estudios, mis hermanos, que Amalek representa a la vida en la carne, lo cual también nos enseña que nosotros vamos a batallar con esta carne hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que nos llame a su presencia, ¿verdad? Pablo el apóstol, un siervo de Dios, recomendó, mis hermanos, que la única manera de tratar la carne es asesinarla, crucificarla con Cristo y deprivarla, o sea, deprivarla, no darle lo que le gusta, hacerla morir. Dice: hacer morir lo terrenal en vosotros, y habla de las pasiones que dominan nuestra carne. ¿Por qué? Porque así como el Señor le dijo a Moisés que esa guerra con Amalek, que representa la carne, sería de generación en generación, así también, mis hermanos, para nosotros en nuestra vida, nuestra carne va a estar presente hasta el día que partamos de este mundo, por lo cual hay que mantenerla sujeta a través del Espíritu Santo. Y la manera que Pablo nos da es haciendo morir lo terrenal y no proveyendo para los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Pero vamos a ver esto más adelante de los amalecitas, ¿verdad? Porque vamos a llegar a Primera de Samuel y los vamos a mirar en acción de nuevo, ¿verdad? Retomando la historia, dice que vinieron contra Israel Amalek, Amón y Moab, ¿verdad? Estos tres se unieron para venir contra ellos, y el rey Eglón, el rey de Moab, fue el que orquestó este ataque contra el pueblo de Israel. Y dice ahí: tomaron la ciudad de las palmeras, esto es Jericó, ¿verdad? Conocemos que hoy en día, o desde el tiempo antiguo, a Jericó se le llama la ciudad de las palmeras.
nótese, ¿verdad?, que la primera vez, no le leí todo el verso 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón a causa de este ataque, rey de los moabitas, 18 años. So, notemos, mis hermanos, que la primera vez sirvieron al enemigo por 8 años. El Señor fue suavecito con ellos, ¿verdad? No les entregó mucho tiempo en manos de sus enemigos para ver si volvían en sí y reconocían su error, ¿verdad? So, 8 años les costó en reconocer su falta. Pero ahora dice que sirvieron a este Eglón, rey de Moab, por 18 años. Dios les aumentó 10 años más de servidumbre. Y nosotros podemos decir, pues 18 años no es mucho. Créamelo, mi hermano, que cuando usted se encuentra en esclavitud del enemigo, subyugado por el enemigo, siendo abusado o hostigado por el enemigo, 18 años es un largo tiempo. Este fue el tiempo que estos opresores estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. Dice el verso 15, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre hay una salida. El Señor es nuestra salida, gloria al Señor. Dice el verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, otro libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, gloria al Señor. El cual era zurdo. Esta es la segunda vez que los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Dios, y el mal que el Señor les atribuye es apostasía, abandonar al verdadero Dios y entregarse a la idolatría, la cual la idolatría de aquellas naciones era una religión pernicia, llena de actos inmorales, ¿verdad?, para agradar a sus dioses con D minúscula. Eso provocaba la ira de Dios. Esta es la segunda vez que entran en apostasía y en esclavitud, y también la segunda vez que el Señor le levanta un libertador, Ahod, ¿verdad?, hijo de Gera. Ahora, dice aquí que este libertador era zurdo. Evidentemente, el ser zurdo era una marca genética de los benjamitas. Nos dice ahí, ¿verdad?, que este Gera era de la tribu de Benjamín, y esta marca de ser izquierdo o de ser zurdo era una marca de los benjamitas, y eso lo leemos en Jueces, mis hermanos, capítulo 20, verso 16. Vamos a llegar ahí más adelante, pero ahora leemos, ¿verdad?, que dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, están hablando de los benjamitas, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, eran muy precisos para tirar la honda con la mano izquierda. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Esta era una ventaja o era una marca genética de los benjamitas, que la mayoría de ellos podía ejercer o dominar el arma con la mano izquierda, ¿verdad? En tiempos pasados se creía que el ser zurdo era una maldición, ¿verdad? Muchas veces nuestros antepasados forzaban a las personas que tenían más fuerza con la mano izquierda a sentarse sobre la mano para poder ejercer la derecha, creyendo o con las creencias de que el ser zurdo pues no era bueno, era algo malo, ¿verdad? Era una maldición. Y hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? Se cree que el que tiene más fuerza con la mano izquierda son personas más inteligentes.
Y en realidad lo que es ser zurdo, mis hermanos, simple y sencillamente, que la mano dominante es la izquierda en vez de que la mano dominante sea la derecha. Se le desarrolló la fuerza más en la mano izquierda que en la mano derecha, o se le hace más fácil usar la mano izquierda que la derecha. Yo en lo personal veo que mi yerno es zurdo y domina la cuchara muy bien con la mano izquierda, gloria al Señor, ¿verdad? En Primera de Crónica nos dice que había hombres que tenían las dos habilidades, o sea, uno la derecha, otro la izquierda, pero también ha habido hombres que tienen las dos habilidades, podían tirar con las dos manos, ¿verdad? Nos dice aquí como dije, Primera de Crónicas 12:2, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Ahod, ¿verdad? Era zurdo, y vamos a ver cómo Dios usó su talento o esa habilidad en beneficio de Israel. Esa es la moraleja del ser zurdo, cómo Dios usó esta ventaja, ¿verdad? O la gente creía que ser zurdo era una desventaja, pero aquí Dios la usa como una ventaja para bendecir a Israel, ¿verdad? Dice el verso 16, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Si Eglón había tomado la ciudad de Jericó, había subyugado a esta ciudad, en cambio le pedía tributo, le tenían que pagar impuestos a este rey. Aquí nos dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se le ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Aquí nos está diciendo cómo es que va a comenzar él a libertar al pueblo de Israel. Y lo primero que hizo, pues se hizo una daga o un cuchillo de aproximadamente 18 pulgadas, 1 codo de largo, que viene a ser del codo, y el mío es media navaja porque está muy chiquito el brazo, pero aproximadamente 18 pulgadas, ¿verdad? 1 pie de largo era el arma de Ahod. Y se dice que dependiendo el sapo es la pedrada. Usted va a mirar porque él se hizo una daga de 18 pulgadas. Ahod, que era zurdo, se puso el puñal en su muslo derecho, que estaba opuesto a su mano más fuerte, para tener facilidad de poder sacarlo de su pierna. Y obviamente, ¿verdad?, no le puso mango o cacha o agarradera a la navaja para que no hiciera bulto, porque estoy segura que cuando él llegaba ahí al palacio del rey, tenían que revisarlo para asegurarse que no llevara nada. Él se puso el arma en la pierna derecha, adentro del muslo, ¿verdad?, y sin agarradera, para que no se pudiera sentir que él llevaba esa arma, ¿verdad? Dice el verso 17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, era un hombre gordo. El escritor está siendo cuidadoso, dice que era grueso en vez de decirle gordo, y es por eso, ¿verdad?, como le dije, dependiendo el sapo es la pedrada. Era un hombre grueso, era un hombre gordo, por lo cual se necesitaba una arma grande, ¿verdad? Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, aquí no me vayas a decir. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Primero entregó el tributo y entregó el regalo, el presente que le llevaba al rey. Así se ganó la confianza del rey. Luego se despidió y se regresó de los ídolos, o sea que la ciudad a la cual él había llegado tenía unas estatuas o unos ídolos fuera de la ciudad,
¿Qué tanta distancia del palacio a donde estaban esos ídolos? No lo sabemos, pero de ahí él se regresó. Posiblemente cuando estuvo enfrente del rey no hubo la oportunidad para él hacer lo que llevaba en mente hacer. Se fue, pero de ahí se regresó, ¿verdad? Y habiendo ganado la confianza del rey, le dijo que traía un mensaje para él, ¿verdad? Leemos ahí en el verso 20, dice: y se le acercó a Or, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Or dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Cuando nos habla de su sala de verano, más o menos se refiere a su balcón, ¿verdad? Donde el rey salía y se asoleaba o tomaba la brisa, ahí se sentaba a descansar. Fue ahí donde ellos estaban en su sala de verano, sentados, y cuando Ahor le dijo que tenía un mensaje para él no quería, de parte de Dios, no quería que nadie lo escuchara, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, la curiosidad de saber el mensaje mató al gato, ¿verdad? La curiosidad mata al gato. Dice el verso 21. Entonces alargó a Ahor su mano izquierda, ya llevaba en su mente cómo hacerlo, ¿verdad? Su mano izquierda era la más fuerte. Alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho. Y se lo metió, no perdió tiempo, y se lo metió por el vientre, en la barriga, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahor al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Este era el mensaje que Ahor llevaba para el rey Eglón de parte de Dios, ¿verdad? Dios ya lo había encomendado para ajusticiarse a este rey, y lo hizo, ¿verdad? Como tal vez lo había planeado, ¿verdad? Y todo le salió muy bien. Ahora, como aquí está siendo un poquito gráfico el escritor, ¿verdad? Por cuanto la daga no llevaba mango, no había manera de sacársela de regreso, ¿verdad? Posiblemente la hoja de la navaja se perdió en el vientre, en la panza de este rey, y se dobló la lonja encima de la navaja y salieron sus dentros, y pues dice ahí, ¿verdad?, que con su contenido, ¿verdad?, también se le abrió el estómago y salieron sus tripas con todo y su contenido, ¿verdad? Fúchila, pero así ocurrió. Y lo dejó ahí en su sala de verano y le cerró, ahí lo dejó tirado. Dice el verso 24, cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, donde salía y se relajaba y se cubría los pies, y ahí se asoleaba un rato, ¿verdad? Y pues les pareció ya mucho tiempo, mucho asoleada, y entraron, ¿verdad? Y habiendo esperado hasta estar confusos, o sea, ¿qué pasó? Ya es mucho tiempo. Se le pegaron las sábanas al rey, ¿verdad? Porque él no abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Eso es muy posible que cuando Ahor se retiró de la escena del crimen, digámoslo así, el rey no había muerto. ¿Por qué toma un rato antes de desangrarse, verdad? La muerte de puñaladas es más lenta, ¿verdad? La gente no siempre muere instantáneamente, al menos que se haya tocado alguna vena mayor.
¿verdad? Entonces ahí lo encontraron muerto en su sala de verano, que se le terminaron los veranos, ¿verdad? Y en Segunda de Samuel hay un incidente parecido al que miramos aquí. Segunda de Samuel 20:10 nos da una idea, ¿verdad?, de cómo fue que él ejecutó este asesinato, digámoslo así, 20:10. Y Amasa, yendo a Segunda de Samuel 20:10, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Esto nos da una idea, ¿verdad?, cómo pudo haber sido la muerte del rey, ¿verdad?, después de que le puso esa daga dentro de su vientre. En este incidente, Joab engañó a Amasa, ¿verdad?, con su mano izquierda. Hoy miramos la ventaja de un boxeador que tiene más fuerza en su mano izquierda. El contrincante tiene que cuidarse más porque no sabe en qué momento le pueda dar con la izquierda o con la derecha, ¿verdad? Y en esta ocasión el ser zurdo fue una ventaja para Ahod para librar a la nación de Israel, para ejecutar a este rey. Dice el verso 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Fue mucho rato, fue mucho tiempo el que Ahod tuvo para escapar de la escena del crimen, ¿verdad? Y pasando los ídolos, una vez más, de donde se había regresado, ahora ya no se regresó, pasó los ídolos, se puso a salvo en Seirat, llegó a la ciudad más cercana que pertenecía a los israelitas. Él se fue en huida, o sea, rápidamente. Verso 27 dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos, ¿verdad? Ahí es donde él ejecutó su liderazgo. No se trató solamente de matar al rey. Esto fue lo que ocasionó, ¿verdad?, que el avispero se alborotara y vinieran tras de él para iniciar la guerra contra Amón, contra Moab y contra los amalecitas que se habían unido. Y el que había orquestado este ataque contra Israel era Eglón, a este rey grueso, gordo, que Joab eliminó, ¿verdad? Dice ahí. Él llegó a esa ciudad y tocó el cuerno de guerra. Había una manera, ¿verdad?, para indicar que esto era guerra, no era una convocación a reunión para adorar a Dios, era una convocación para la guerra. Cada sonido de cuerno tenía un llamado para el pueblo de Israel. Entonces él les dijo, seguidme, aquí lo vemos como líder, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Ahí en Jericó fue donde los israelitas, recordamos, habían acampado por mucho tiempo. O sea, Moab, el río, y enseguida seguía Jericó. Ahí por Jericó cruzaron ellos para entrar a la tierra prometida. Ese era un cruce. Había varios, ¿verdad? Pero este era un cruce por el área de Jericó, es que se pasaba para el Jordán. Ahí se cree que en esta área de Jericó había partes bajas del río, donde era más fácil cruzar para el otro lado, porque en otros lugares había corrientes muy fuertes, pero por ahí toda la gente procuraba venir y a cruzar para el otro lado del Jordán. También todos los moabitas que estaban sirviendo como policías dentro de la ciudad de Jericó, al darse cuenta que se había levantado una guerra contra ellos,
intentaron huir por esa área de Jericó, mas ahí ya estaba Ahor junto con sus hombres esperándolos para matarlos. Leemos el verso 29, dice: y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno de los amonitas y moabitas. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Recordamos cuánto reposó la tierra con el primer juez? 40 años mientras él estuvo vivo. Ahora reposó la tierra el doble, 80 años. Dios en su misericordia, ¿verdad?, les dobló el tiempo. Y recordamos que cada 40 años trata de una nueva generación. Reposó la tierra 2 generaciones antes de volverse a su vana manera de vivir, ¿verdad? Dice el verso 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En este verso 31, mis hermanos, miramos solamente a un libertador. Esta es toda la historia que se nos da de este libertador. Shamgar se sabe muy poco de él, solo que era hijo de Anat, ahí lo leemos. Y vamos a volver a leer de él en el capítulo 5 de Jueces, cuando lleguemos al cántico de Débora. Ahí una vez más Samgar es mencionado. De otra manera no se sabe más de este libertador. Este es el tercer libertador del pueblo de Israel. De este personaje se dice que él mató a 600 filisteos, lo cual nos indica en este breve verso que los israelitas estaban siendo hostigados por los filisteos, ¿verdad? Porque eso nos está mencionando. Vamos a desglosar este pequeño verso que tenemos y sacar, ¿verdad?, la información que nos da en ese lugar. Mató 600 filisteos, lo cual nos dice que eran los filisteos los que se habían levantado contra ellos para subyugarlos o para hacerles bullying, para hostigarlos, ¿verdad?, para hacerlos hostigación. Y nos dice que con una aguijada. Una aguijada es una barra con la cual se usaba para guiar a los bueyes cuando se araba. Esta aguijada era más o menos de 6 pulgadas de ancho. El diámetro unas 6 pulgadas no más, ¿verdad? Sí, más o menos así de gordo, 6 pulgadas. Wow. Dice que una aguijada era de 5 pulgadas a 6 pulgadas de gruesa, 8 pies de larga, con una punta filosa enfrente. Para poder manejar esta aguijada se necesitaba fuerza física. Esta aguijada la llevaba el que iba arando en su mano, y cuando los bueyes ya no querían cooperar para trabajar, él extendía esa aguijada y le daba un piquete al buey y el buey seguía arando. En realidad, mis hermanos, para poder manejar esta aguijada se necesitaban músculos, se necesitaba fuerza física, y este Samgar tenía esa fuerza física porque logró matar con esa aguijada, con ese instrumento de trabajo, a 600 hombres. Esa fue la manera en la cual él libertó a Israel de los filisteos. Más adelante vamos a ver a Sansón, que con una quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Él rompió el récord que había dejado Samgar. Samgar mató a 600, Sansón mató a 1000 con la quijada de un burro. En este verso nos dice que fue así como él también salvó a Israel de mano de sus enemigos, los filisteos. Hasta aquí hemos visto
3 jueces, Otoniel, Ahod y Shamgar, ¿verdad? 3 veces el pueblo de Israel se ha entregado a apostasía, 3 veces el Señor los ha entregado en manos de sus enemigos y 3 veces el Señor les ha levantado en su misericordia un libertador y los ha rescatado. Ahora, desgraciadamente, no son solamente 3 jueces, nos hacen falta 10 todavía, así que yo le invito que la siguiente semana se haga presente aquí con nosotros para mirar, ¿verdad?, el 4.º juez, que es Débora. Vamos a mirar otro libertador, la única juez que es mujer, gloria al Señor, así que no se lo pierda. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino Dios, en cuya presencia estamos, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos has regalado este tiempo, Señor, y nos has ayudado a abrir estas páginas para escudriñar tu palabra, Señor mío, Dios mío. Espero que tú hayas hablado a cada vida y a cada corazón, maravilloso Dios, que tú nos ayudes a serte fiel, Señor mío, Dios mío, que no queremos estar en esta situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel, en altas y bajas, Señor mío, Dios mío, que queremos ser estables y servirte para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido por tu pueblo ahí donde se encuentra, mira sus necesidades y suple para ellos, que así como el pueblo de Israel clamó y tú les ayudaste, que así mismo en nuestra oración, Señor del cielo, llegue delante de tu presencia y tú acudas a nuestra ayuda. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, Dios les bendiga y les regale una excelente semana.